Bendiciones en Cristo. Espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy vamos a compartirles la sintaxis griega de Romanos 8:29 y vamos a considerar esto la parte A. Vamos a considerar esto como la parte A. Hay un prerequisito para poder entender esta parte, por lo menos es del griego, y es que usted tiene que ver el análisis sintáctico en el video anterior cuando analizamos Romanos 8:28, que es muy importante porque ahí está el efecto de esto que vamos a ver acá y está conectado, por supuesto. Así que vamos a continuar ahora con el análisis. Ya les dije, tienen que ver el video anterior que se ve así, que resultó en este análisis, que ya está ahí posteado en mi YouTube. Vayan y véanlo antes de que entremos en el análisis del versículo 29. Como es un versículo largo y hay 5 acciones entre 29 y 30, vamos a analizarlo verbo a verbo con mucho cuidado y detenimiento. Así que hoy me voy a dedicar solamente a esta parte que dice oti us proegno, porque a los que preconoció, prácticamente eso es literalmente lo que dice el texto griego. Y lo primero que tengo que decir es que esto, hasta el versículo 30, del 29 hasta el 35 verbos allí, preconocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar, todo eso constituye una cláusula adverbial de causa y tiene un valor también exegético de una frase preposicional que tenemos en el versículo 28. De alguna manera está interconectado cuando dice conforme a propósito, que el léxico de Bauer dice que ese kata ahí es tanto causal como estándar de medida, implicando que se debe traducir o debería entenderse como conforme a propósito y por causa del propósito. Las dos cosas están allí. O sea que el propósito constituye la causa y la regla por la cual Dios llama y a estos que él llama terminan amando a Dios continuamente. Básicamente esa es la idea en el versículo 28. Entonces, vamos a ver que esta cláusula adverbial causal del 29 al 30, por hoy voy a analizar solamente la parte A de esa causa, explica de alguna manera el por qué o la razón o el motivo por la cual todas las cosas ayudan para bien o cooperan para bien a favor de los que aman a Dios, que son los mismos que Dios llama, que son llamados por Dios conforme y por causa de su propósito. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Así que vamos a ver, y yo voy a tratar de organizar esta pequeña porción del texto griego de la siguiente manera, así, oti proegno us, aunque el us está de primero antes de proegno, lo hago por razones sintácticas nada más. Así que vamos a ver, lo primero que tenemos aquí es un oti, que es un nexo subordinante causal. Esta es una conjunción que me introduce la cláusula adverbial causal, que no termina aquí, sino que continúa hasta el versículo 30. Ya he aclarado esto, solamente estamos analizando una porción de ella. Así que esta es la primera cláusula que vamos a encontrar en esa oración, en esa cláusula adverbial de causa compuesta que tenemos. Esta es la primera que encontramos. El oti introduce esa cláusula adverbial de causa. Luego tenemos que ubicar el verbo que es este que tenemos aquí, proegno, es un verbo auristo, preconoció o conoció de antemano, se puede traducir, preconoció. Y una vez que encontramos el verbo nos permite dividir la oración en sus dos constituyentes. Aquí tenemos el sujeto, está elíptico, es un sujeto elíptico, pero también funciona como el núcleo del sintagma nominal. Implica que ese que conoció de antemano o preconoció es Dios. Dios es el sujeto que realiza esta acción de preconocer. Dios preconoció. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es porque Dios preconoció. Pablo está respondiendo a la pregunta que la audiencia pudiera plantearse, ¿no? Al leer el versículo 28. La pregunta es, ¿cómo es que todas las cosas o por qué todas las cosas ayudan para bien o cooperan para bien de los que amamos a Dios, que somos llamados conforme a su propósito? ¿Por qué? Pablo va a decir, bueno, porque, va a responder, porque Dios preconoció a los tales. Entonces, el verbo preconocer introduce el predicado verbal. Es un predicado verbal que se extiende hasta el us. En el griego recuerden que el us está primero, pero es parte del predicado verbal. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es Dios conoció a los que, es decir, a los tales. Ahorita vamos a ver quiénes son estos.
Bien, entonces ya que tenemos el predicado verbal, vamos a ubicar su núcleo y el núcleo siempre va a ser el verbo. El verbo principal ahí, en este caso de esta cláusula, el único verbo que tenemos es proegno y es núcleo del predicado verbal. Entonces, ¿qué función cumple el us? Por eso lo he colocado acá. Van a entender por qué lo he colocado después, aunque está antes del verbo proegno por razón enfática. Es un pronombre relativo que está en acusativo, el cual nos está indicando que ese es el objeto directo y tiene un antecedente. Al ser un pronombre relativo, todo pronombre relativo es que está en relación con algo en el contexto. Por lo tanto, el antecedente hay que buscarlo. ¿A qué hace referencia ese a los que es lo mismo que decir a los tales? Entonces, hasta ahora lo que tenemos es porque Dios conoció a los tales. ¿Y quiénes son esos a los que? Bueno, obviamente que en el contexto se está refiriendo a esto. Ese a los que es equivalente a decir, es igual a decir a los que aman a Dios actualmente, en el tiempo presente, a los que continuamente aman a Dios. Entonces, si cambiamos, podemos reemplazar ese us por los que aman a Dios y quedaría así porque Dios conoció de antemano, o Dios preconoció a los que aman a Dios, a los que le aman, a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Tenemos esta cláusula en aposición, que dice, los que son llamados, los que conforme a propósito llamados son, dice en el texto griego. Entonces, esto significa que el us también hace referencia, por supuesto, a esa misma cláusula, porque esta cláusula está en aposición y aclara y antecede, por supuesto, debido a la frase preposicional que tenemos aquí, conforme a propósito, a que nosotros amemos a Dios. El texto está diciendo, porque Dios preconoció a los que aman a Dios, que son llamados, los cuales son los mismos que son llamados por Dios a causa y conforme a su propósito, conforme al propósito de Dios. Lo que no dice el texto, que muchas veces se trata de decir, bueno, es que Dios conoce, lo que hace que Dios conozca, sería un error decir, bueno, el antecedente de Uz es los que aman a Dios, o sea, Dios conoció quién le iba a amar, y entonces eso hizo que Dios entonces los predestinara. Y eso no es lo que está diciendo el texto, porque no está diciendo, Dios preconoció, o vamos a ver, porque conocer también puede significar reconocer, ¿no? Como que dijera, hay gente que trata de decir, Dios reconoció de antemano a los que él vio que iban a creer. Y eso no dice el texto, porque lo que hacen es convertir a los que él vio que iban a amar a Dios. Por lo tanto, amar a Dios es equivalente a creer. He escuchado gente que dice eso, ¿no? Y eso no es lo que dice el texto. El texto tampoco dice que porque Dios sabe de antemano o conoce de antemano que yo le iba a amar, entonces por eso Él me conoció o me predestinó. Tampoco dice eso el texto. El texto lo que sí dice es que Dios conoció de antemano a los que actualmente le están amando, a los que le aman continuamente en el tiempo presente. ¿Y quiénes son esos que aman a Dios en el tiempo presente? Bueno, aquellos que son llamados por Dios mismo, que son llamados por Dios mismo a causa de algo. ¿Cuál es la causa? Y también la arreglo la medida que a lo que está supeditado ese llamamiento de Dios, ese clitis que tenemos ahí. Bueno, la causa es el propósito. Hay un propósito, señores. Por eso, esto que he puesto acá, que he puesto aquí en morado, kata processing, kata processing. Este kata processing que tenemos acá constituye, de alguna manera, el propósito que es explicado en todo este versículo del 29 al 30. Es decir, el autor va a decir, ¿quiénes son estos que aman a Dios como efecto de qué? Bueno, son los llamados por Dios por causa y supeditado al propósito. Hay un propósito que hace que Dios llame a la gente y la idea es nómica, o sea, Dios llama a gente. ¿Cómo es que ese llamamiento ocurre? ¿Cómo es que se da el llamamiento? Bueno, ¿por qué hay gente que es llamada directamente por Dios? Bueno, porque Dios tiene un propósito y ese propósito no está desligado incluso a las tribulaciones que nosotros tengamos actualmente. Acuérdense que en el contexto, Pablo viene hablando en Romanos 8, creo que del 18 en adelante, comienza a hablar que esta leve tribulación, creo que habla no recuerdo si exactamente, pero él habla de la tribulación
que acumula, que permite que nosotros, o sea, que se vaya convirtiendo o acumulando un mayor peso de gloria, y él está tratando de consolar a los creyentes. Así que en el versículo 28, cuando dice todas las cosas, se refiere todas las cosas que nos sean adversas, que nos suenen a nosotros contradictorios. ¿Cómo es que Dios me ama y yo paso por todo este problema? ¿Cómo es que yo soy cristiano, soy creyente, le sirvo a Dios y yo atravieso por diferentes circunstancias, por diferentes tribulaciones? Bueno, tranquilo, tranquilo. Hay un propósito final que es la glorificación. Y todo esto sirve para acumular gloria en el escatológica, lo que es una gloria escatológica. Entonces, la base, la causa, la razón, el motivo por la que todas esas cosas nos ayuden a bien es que miremos la eternidad pasada. Hay alguien que pensó en nosotros, hay alguien que nos conoció de antemano, hay alguien que nos preconoció en la eternidad pasada, y ese es Dios. Dios, el conocimiento de Dios, de sus criaturas, de los que, de nosotros que actualmente vamos a amarles, y que Dios nos llamó, porque, ¿por qué nos llama? Porque Él tiene un propósito en todo esto. ¿Cómo es que Dios, teniendo un propósito, lo que hizo que Él me llamara y que eventualmente yo terminara amándole a Él continuamente? ¿Cómo es que ese propósito no va a ser la base por la cual yo pueda entender también y haya una consolación, un consuelo de que todas las cosas tienen que estar controladas por Dios, aun las que son adversas? Porque si Dios conoció a los que le iban a amar, y estos que aman a Dios actualmente, continuamente, aman a Dios porque Dios les llama conforme a su propósito, son llamados por Dios a causa del propósito y a la medida del propósito de Dios, ¿cómo no voy a entender que las pruebas también tienen un propósito? Si en la eternidad pasada ya Dios pensó en mí, si ya Dios me conoció de antemano, si Dios sabía que yo iba a resultar, iba a terminar amando a Dios, producto del llamamiento que Él hace a causa de su propósito. Si hay un propósito en el llamamiento que me lleva que me lleva a amar a Dios, ¿cómo es que no voy a entender que todas las cosas que me pasan a mí también están controladas por Dios? O sea, nada es accidental. Dios está en control. No se puede decir, Señor, toma el control de mis circunstancias. Señor, toma el control de mi situación. Señores, 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 Dios me conoció de antemano. Ese es prácticamente el propósito. Hay un propósito que, por eso les digo que toda esta cláusula del 29 hasta el 30 explican ese cataproseon. Por eso es un poco exegético. O sea, conforme y por causa del propósito. ¿Pero a qué propósito te refieres? Bueno, señores, olviden ustedes que Dios les conoció de antemano, olviden ustedes que Dios les predestinó. ¿Y cuál es el propósito? Por eso algunos traducen eso como propósito ahí, aunque es un predicativo. El propósito es que llevemos la imagen de su Hijo, y es doble. A la vez de que llevemos la imagen de su Hijo, es que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y resultemos en esta cadena de oro, al final, las 5 acciones de Dios, la última acción es glorificados. Entonces, de principio, si miramos a la eternidad, si miramos hacia atrás, Dios ya me conoció. Y si miramos hacia el futuro, Dios también ya me ve glorificado. Si Dios está en control del pasado, presente y futuro, Dios está en control del pasado mío, del presente y del futuro, ¿cómo es que las circunstancias nos juegan un papel importante en el plan y propósito de Dios? Por supuesto que es parte de un propósito. Cuando los cristianos atravesamos por diferentes tribulaciones y pruebas, bueno, quiero que sepan ustedes, quiero que nosotros sepamos, y está tratando de decirnos Pablo está tratando de decirnos, señores, ¿saben una cosa? ¿Ustedes creen que es casualidad que ustedes amen a Dios? No, ustedes aman a Dios porque Dios tuvo un propósito. El propósito es llamarlos a ustedes. Y por ese propósito Dios los llevó a que Dios los llamara a ustedes. Y ustedes terminan amando a Dios porque están ligados a ese propósito. Y eso cuando ocurre, bueno, eso comienza atrás, cuando Dios les conoció a ustedes, que hoy actualmente están amando a Dios, que son llamados conforme al propósito de Dios. Pero todo está, la base es el propósito. Y si hay un propósito en el llamamiento y en que ustedes resulten amando a Dios, ¿cómo piensan ustedes que Dios no tiene un propósito en las cosas adversas que ustedes atraviesan, que en el contexto se les llama tribulaciones? Y eso prácticamente es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Si Dios ya me conoce, ¿cómo creen que Dios no conoce mis circunstancias? ¿Cómo es que nosotros vamos a dudar de que Dios no conoce lo que yo estoy atravesando? ¿Y cómo es que no vamos a entender que hay un propósito detrás
de esa circunstancia, porque si Dios conoce a los que le van a amar, ¿cómo es que no conoce las cosas que les va a pasar a ellos? Y eso es prácticamente lo que el pasaje nos está diciendo. De manera que el versículo 29 y 30 va a servir como una base por la cual nosotros tenemos consolación. Oh, Dios está en control del pasado, del presente, porque hoy soy llamado y justificado, y también del futuro, la glorificación, que es el propósito final en la que yo voy a resultar teniendo la imagen del Hijo, y el Hijo va a ser glorificado siendo Él el primogénito entre muchos hermanos. Espero que les sirva. Bendiciones, suscríbete a mi canal, comparte, y el que quiere este PowerPoint me puede escribir a +1 336 744 4058. Bendiciones.